Hola a todos, que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, aquí estamos una vez más con la intención de compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. La reflexión que hoy les quiero compartir, amados hermanos, tiene que ver con la fe. Hoy vamos a aprender algo muy importante y muy interesante con respecto a lo que es la fe, para qué es la fe, para qué fue que Dios permitió la fe en la vida de cada uno de nosotros. El título de esta reflexión que hoy les quiero compartir en esta noche lo he titulado Primero el templo, luego la muralla. Ese es el título de la reflexión que hoy vamos a compartir en esta noche con cada uno de ustedes. Primero el templo, luego la muralla. Quizás alguien dirá, bueno, ¿qué tiene que ver para mí en lo personal el título de un sermón, de una predicación, de un mensaje o de una reflexión? En lo personal para mí es muy importante, porque ya habla de lo que va a ser, sea el sermón, sea la predicación, sea la reflexión o sea el mensaje de la palabra de Dios que se va a compartir. Por eso siempre uso títulos para los mensajes que comparto acerca de la palabra de Dios. Entonces el título es muy importante para poder entender sobre qué vamos a hablar. En otras palabras, primero tu vida, luego la fortaleza de tu fe. ¿Por qué digo esto, amados hermanos? Porque espiritualmente hablando, el templo somos nosotros. Es nuestra vida, lo que nosotros somos espiritualmente hablando, es tipología del templo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Mi vida es el templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso, primero el templo, luego la muralla. Y espiritualmente hablando también, la muralla ya no tiene nada que ver con el templo, porque la muralla tiene que ver con la fortaleza de la fe que cada uno de nosotros necesitamos establecer, fundamentar en la vida de cada uno de nosotros. Entonces la muralla es nuestra fe y necesitamos fundamentar, necesitamos, y más en estos tiempos, fortalecer la fe que cada uno de nosotros tenemos. Pero no cualquier fe. Hoy vamos a hablar acerca de la fe, pero de la verdadera fe, de la fe que viene de parte de Dios, de la fe que se pone en Dios realmente, no de cualquier fe. Entonces, nuestra muralla es la muralla espiritual en la vida de cada uno de nosotros, es la fortaleza de nuestra fe. Voy a leerles, vamos a ir a tres textos bíblicos. Vamos a ir a tres textos bíblicos. Los textos bíblicos, el primero quiero que le vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, y vamos a leer el verso 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer esto. Quiero que lo leamos con intención, amados hermanos. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a hacer una pequeñita exégesis solo de este versículo 17 para poder entender qué es lo que hay en el corazón del apóstol Pablo, qué es eso que el Espíritu Santo le inspira al apóstol Pablo para que escriba aquí. En otras palabras, ¿cuál es la intención del escritor al escribir este texto, esta porción de la escritura? Entonces, noten bien lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí a los romanos. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
Es claro que el apóstol Pablo está hablando de esa justicia que produce el Evangelio, esa justicia que nos hace justos, valga la redundancia en este caso. Pablo habla de esa justicia que nos hace a nosotros, que nos presenta justos delante del Padre, que es a través del Hijo, que es la justicia que el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, proporciona a través del sacrificio suyo en la cruz del Calvario. Entonces Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, esa que se necesita para poder estar a paz con Él en cuanto al pecado, dice Pablo, se revela por fe, se da, ¿no? Se manifiesta, dice Pablo, y para fe. Entonces dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este texto habla de un vivir del justo. Pablo lo define que mas el justo, el hombre justo a causa de la justicia de Cristo que está en él, que es la que nos hace justos delante del Padre, por esa justicia vamos a vivir, dice el apóstol Pablo. El otro texto está en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Dice el texto aquí. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? Pablo dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Pablo está haciendo referencia a que la ley, la cual estaba fundamentada en el antiguo pacto, o quizás al revés, el antiguo pacto estaba fundamentado en la ley. Entonces dice Pablo que por esa ley, la cual ninguno cumplió, solo Jesús, nadie puede ser justificado para con Dios a través de la ley del antiguo pacto. Entonces dice Pablo, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces cuando leemos este verso 11 tenemos que entender, y esto es importante, ya van a ver por qué. Cuando yo leo el versículo 11, amados hermanos, tenemos que entender que el apóstol Pablo está hablando ahí de vida eterna. Por eso él dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Estamos hablando, repito, de la justificación que necesitamos, que el hombre necesita ante el Dios Padre a causa de su pecado. El hombre necesita ser justo, estar a paz y salvo, en otras palabras, en cuanto a pecado delante del Dios Padre. Y esa justicia al hombre solo le viene a causa o a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces dice el apóstol Pablo, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Cabe notar también, vivirá puede estar hablando en un tiempo futuro. Y el otro texto está en la carta del mismo apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10, verso 38. Entonces dice el texto aquí, o aquí, mas el justo dice, vivirá por fe. Y si retrocediere, dice el texto, no agradará a mi alma. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, espero que sí, que estos textos hablan más de nuestra vida eterna que de nuestra vida aquí en la tierra. Estos tres textos que les acabé de leer, repito, hablan más de nuestra vida eterna, de lo que esperamos nosotros, de esa gloria eterna, de esas recompensas eternas, de esa gloria que vamos a recibir cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Estos tres textos, repito, es importante entender esto, hablan más de nuestra vida eterna que de nuestra vida aquí en la tierra. Entonces es importante entender esto. Ahora bien, si estamos de acuerdo, amados hermanos, en que estos textos hablan más, tienen que ver más con nuestra vida futura, con nuestra vida eterna, que con nuestra vida terrenal, la cual hoy vivimos,
Si estamos de acuerdo en eso, si creemos eso, si entendemos realmente que estos textos hablan más de nuestra vida eterna que de nuestra vida aquí en la tierra, si estamos, repito, de acuerdo en eso, si entendemos eso, entonces tendremos que redefinir um, o entender quizás mejor para qué es la fe y cuál es el propósito fundamental de la fe. En nuestro Viejo Testamento hay dos libros que están puestos de manera cronológica en orden de tiempo. Y esto tiene una relevancia espiritualmente hablando para cada uno de nosotros. Aunque originalmente los dos libros hacen parte de un solo libro, igual los dos personajes o la historia que tiene que ver con cada uno de los personajes es completamente distinta. Primero es la historia de uno y luego la historia del otro. Les estoy hablando del libro de Esdras y del libro de Nehemías. Son dos libros que, repito, originalmente hacen parte de un solo libro, o sea, la historia fue escrita dentro de un mismo texto, pero aunque sea así, igual primero vamos a leer, si lo leyéramos en el original, igual leeríamos primero la historia de Esdras y luego, por consiguiente, la historia de Nehemías. Son dos historias completamente diferentes porque la historia de Esdras o el libro de Esdras nos habla de la reconstrucción del templo. Luego la historia de Nehemías ya no nos habla de la reconstrucción del templo, sino que nos habla de la reconstrucción de las murallas. ¿Cuál es el principio que tenemos que analizar allí? Que cronológicamente hablando, primero fue restaurado el templo y luego fue restaurado y luego fueron restauradas las murallas de Jerusalén. Aquí hay un principio, repito, muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta, porque el templo, como lo dije al principio, es tipología de nuestra vida y las murallas son tipología de nuestra fe. Lo que trato de decir, amados hermanos, con esto es que nadie puede levantar la fortaleza de su fe sin haber sido levantado primeramente como templo de Dios. Estoy hablando de la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Repito lo que acabé de decir. Es imposible restaurar o levantar la fortaleza de mi fe sin haber sido primeramente levantado como templo de Dios. El ser humano, el hombre que llega a Dios, primero tiene que ser levantado como templo. Y luego ese hombre que fue levantado como templo de Dios, tiene que fortalecer su fe, que es el proceso en el cual vivimos cada uno de nosotros. Bien, yo creo que todos estamos convencidos de algo. Estos tiempos difíciles que estamos viviendo, esta situación que estamos atravesando, puedo decirlo de otra manera, nuestra fe está siendo atacada. La fe de muchos hijos de Dios, quizás no la de todos, quizás alguien puede decir, mi fe no ha sido atacada. Pero yo estoy plenamente convencido que muchos hijos de Dios hoy están experimentando un ataque feroz hacia su fe. Las circunstancias que estamos viviendo están atacando la fe de muchos hijos de Dios. Y con esto no estoy diciendo que por el hecho de que mi fe sea atacada, mi fe tiene que menguar. No, no estoy diciendo eso. Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es que mi fe sea atacada, otra cosa es que yo permita que ese ataque haga que mi fe mengüe, decrezca.
Una cosa es que mi fe sea atacada, otra cosa muy distinta es que mi fe sea quebrantada, sea destruida y ya yo pierda mi fe. No, no estoy hablando de eso. Estoy simplemente diciendo que nuestra fe está siendo atacada a causa de todas estas circunstancias que hoy estamos enfrentando. Por aquello del COVID-19. Y digo COVID, haciendo referencia a que, como dijo una hermanita chilena, que el COVID era un demonio, y quiero obviamente aclarar que es un chiste que le sacaron a una hermanita chilena pentecostal, ella, ¿no? Que sale por ahí por las redes, es un video que creo que se ha hecho viral. Hasta le sacaron una canción que habla del COVID-19, que es un demonio. Bueno, creo que algunos de ustedes quizás la han escuchado. De esta situación tiene que surgir una pregunta, y de hecho la pregunta sale a flote. Si mi fe está siendo atacada, ¿cuál es la manera de fortalecer mi fe? ¿Cómo puedo yo fortalecer mi fe si mi fe está siendo atacada en este momento? Y permítanme, yo aclaro un poquito, profundizo un poquitico, o ¿a qué hago referencia cuando yo digo que nuestra fe está siendo atacada? ¿Cómo es atacada la fe? ¿Cómo puede ser atacada la fe? Por la duda. Creo que el dardo quizás más grande con el cual el enemigo puede atacar la fe es con el dardo de la duda, es con el pensamiento de la duda. Entonces, ¿por qué nuestra fe está siendo atacada? Porque sé que quizás muchos hijos de Dios que tienen restaurantes, tienen sus restaurantes cerrados hace un poco más de 3 meses, no saben qué hacer para pagar la nómina de sus empleados, están teniendo problemas económicos. Otros hijos de Dios quizás a causa de esta situación perdieron su empleo. Otros quizás comerciantes, sus ventas bajaron, sus ingresos bajaron. Y vienen las dudas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cumplir con nuestra obligación económica? ¿Cómo voy a hacer para esto? Y estoy convencido que dentro del cuerpo de Cristo suele pasar que cuando la iglesia atraviesa por estos momentos, suele venir un pensamiento que obviamente no es de Dios y que tampoco es de la carne. Creo que es un pensamiento más del reino de las tinieblas que viene a la vida del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Cuando alguien, al verse metido en esta situación difícil, viene quizás un pensamiento de duda, y es cuando a veces decimos, ¿será que ya Dios no está conmigo? ¿Será que mi papá se olvidó de mí? ¿Será que algo estoy haciendo mal y por eso estoy pasando esto? Entonces se comienza a generar una especie de zozobra y viene la duda, y la duda comienza a atacar la fe. Entonces, ¿cómo nosotros fortalecemos nuestra fe? Porque este es un buen tiempo para nosotros fortalecer nuestra fe. Pero para fortalecer nuestra fe, amados hermanos, hay que entender primero algo. Entonces vamos al comienzo, lo que dije. ¿Cómo fortalezco mi fe? Y la respuesta a esa pregunta es un poco sencilla. Para yo fortalecer mi fe, tengo que entender primero, la respuesta es simple, amados hermanos, es entendiendo primero qué es fe. Es importante. Para yo poder fortalecer mi fe, tengo que entender qué es la fe. Y cuando digo, amados hermanos, entiendo qué es fe, entender qué es fe, me refiero a para qué es la fe, para qué nos fue dada la fe, cuál es el verdadero, escúchenme bien, cuál es el verdadero propósito de la fe. Cuando nosotros entendemos eso, amados hermanos, es cuando nosotros vamos a poder fortalecer nuestra fe. Ok, entonces vamos a la escritura.
Y cuando nos remitimos a la Escritura, para hablar de fe, tendremos que irnos sí o sí a la carta de los Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 13. Y vamos a mirar algo muy interesante aquí. Entonces dice el texto: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que el escritor a los Hebreos dice? Que la fe es la certeza de lo que se espera. Es ese convencimiento que uno tiene de que algo que no ha llegado, sí o sí va a llegar. Pero el escritor a los Hebreos no termina allí su definición sobre lo que es la fe. El escritor termina y dice la convicción de lo que no se ve. Ojo, la convicción de lo que no se ve. No estamos hablando de una creencia, estamos hablando de una convicción. Una convicción es, alguien decía, se me va ahorita el nombre, es un teólogo muy conocido, un erudito de la palabra de Dios. Él decía, una creencia es algo que yo puedo discutir con otra persona. Una convicción es algo por lo cual yo estoy dispuesto a dar mi vida. Entonces el escritor a los Hebreos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es estar seguro que algo que todavía no logro ver, lo voy a lograr ver en algún momento. Qué interesante este versículo 1. Luego el 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Noten esto, por favor. Vamos a ir analizando el texto. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ya vamos a mirar quiénes fueron los antiguos a los cuales hace referencia el escritor a los Hebreos. Entonces él dice, por esa fe que los antiguos tenían, ellos alcanzaron buen testimonio. O sea, ¿qué es lo que quiere decir el versículo 2? Que los antiguos, a causa de la fe que tenían, daban un excelente ejemplo de vida, es lo que el texto está diciendo en el verso 2. Verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y entonces aquí en el verso 4 se comienzan a nombrar los antiguos, y dice el verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Obviamente delante de Dios, dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc, otro antiguo, fue traspuesto para no ver muerte. Esto significa que no fue arrebatado al cielo, estando vivo, Enoc nunca murió, es lo que el texto está diciendo. Por la fe no fue traspuesto, fue traspasado, ¿no? De un lugar a otro, en este caso de la tierra al cielo, en cuerpo y alma, como decimos, vivo, para no ver muerte. Y dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, escuchen esto, que el que se acerca a Dios, presten atención a este versículo 6 que es muy importante. Mire lo que dice. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Luego dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo estoy plenamente convencido que lo que el escritor a los Hebreos dice en el verso 6, cuando hace referencia a que Dios es galardonador de los que le buscan, estoy plenamente convencido que está haciendo referencia a ese momento donde vamos a ser galardonados propiamente por Dios por las cosas que nosotros hicimos conforme a su voluntad mientras estuvimos vivos aquí en la tierra. Entonces, para eso es la fe. Entonces es importante que miren aquí en el verso 6 cuál es la conexión del escritor cuando hace referencia a la fe, para qué es la fe. Sigo con el verso 7.
Por la fe Noé, otro antiguo, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando uno lee este texto es importante entender que Noé recibe el mandamiento de hacer el arca. Y cuando Noé recibe el mandamiento de hacer el arca y cuando Noé comienza a hacer el arca, a construir el arca mejor, no había caído el primer aguacero sobre la tierra. Lo que caía, lo que se producía era un rocío, pero nadie había visto llover sobre la faz de la tierra. Qué interesante que a pesar de eso, la fe de Noé fue, ¿cómo decirlo? Fue suficiente para hacer que Noé construyera un barco que evidentemente no tenía dónde flotar. Eso es importante. Versículo 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Noten lo que dice el verso 10. ¿Qué era lo que esperaba Abraham? Es importante. Abraham no esperaba que esa fe le sirviera para obtener un plato de comida al otro día, o para tener salud, o para tener un año más de vida aquí en la tierra. No, esa fe Abraham la usaba para algo más importante. Dice el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta ciudad, la cual habla aquí en el verso 11, tiene que ser la Jerusalén espiritual, la cual habla el libro del Apocalipsis. ¿Qué esperaba Abraham? Dice el texto, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa era la ciudad que esperaba Abraham. Eso esperaba Abraham. Y la fe que Abraham tenía le daba para eso, era suficiente para llenarlo de ese convencimiento, de esa convicción de una vida futura, de una gloria futura y venidera. Verso 11, perdón. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Verso 12. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Escuchen esto, versículo 13. Por favor, hermanos, es muy importante lo que está escrito en el versículo 13. Conforme a la fe, a esa fe que ellos tenían, dice el texto, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Qué interesante. Qué interesante que con toda la fe que Abraham tenía, murió sin haber recibido todo lo que Dios le prometió. Entonces dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Escuchen esto, por favor. Si a alguien le gusta subrayar su Biblia o tomar apuntes, sería bueno que subrayen lo que dice allí. Voy a hacerlo aquí con el puntero. Aquí, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esa fue la manera como estos antiguos murieron. ¿Cómo murieron? Confesando, dice aquí arriba, conforme a la fe. ¿Cómo murieron? Dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Y cómo fue la vida de ellos? Dice, confesando, mientras ellos estaban vivos, sus vidas confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo que ellos pensaban, como actuaban, daban testimonio
que eran hombres que tenían claro que ellos no iban a vivir toda su vida, su eternidad aquí en la tierra. Por consiguiente, vivían de una manera llena de convicción, sabiendo que eran peregrinos, dice el texto, y extranjeros sobre esta tierra. Eso, amado hermano, es muy importante. ¿Qué era lo que ellos confesaban? Repito, dice el texto confesando. ¿Confesando qué? Ojo, que eran peregrinos en esta tierra. En otras palabras, amados hermanos, la fe que ellos tenían no la usaban solo para esperar algo aquí en la tierra, sino que esa fe les daba esperanza de la vida eterna. Digo esto, amados hermanos, por una razón muy simple. Resulta que cuando uno no entiende, ¿cómo lo digo? Voy a decirlo de esta manera. Cuando uno no entiende las profundidades de la fe, cuando uno no entiende la esencia profunda de la fe, ¿para qué fue la fe? ¿Para qué a nosotros se nos permitió tener fe? Entonces uno mira la fe de una manera muy superficial. ¿A qué me refiero? Es cuando uno usa la fe solamente para esperar que salga un empleo, para esperar que el alimento, la comida no nos falte, para esperar que la enfermedad, el dolor, la dolencia, la dificultad, la escasez, la circunstancia difícil que estamos atravesando termine. A veces creemos que la fe es solo para eso. Y quien usa la fe en ese sentido, no estoy diciendo que es un error usar la fe en ese sentido. El Señor prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y en eso tenemos que creer y nuestra fe tiene que estar fundamentada en esa promesa que Jesús hizo. Pero mi reflexión va más allá, amados hermanos. Mi reflexión es que nosotros entendamos que la fe es para mucho más que eso. ¿A qué hago referencia? Si nosotros no entendemos, repito, lo que ya les expliqué concerniente a la fe en estos tiempos, no vamos a poder fortalecer nuestra fe. ¿Por qué digo esto? Por una razón muy simple. A veces nosotros creemos, y cada día me doy cuenta, hoy nomás hablaba con una persona a la cual amo mucho. Me decía, pastor, tengamos confianza en el Señor, que todo esto va a mejorar, vienen tiempos mejores, vienen tiempos buenos. Y me ponía a pensar en esas palabras que me dijeron, y yo decía, wow, a veces nos equivocamos con Dios. Y yo le decía a esa persona, aunque no vengan tiempos buenos, aunque esto no mejore y se empeore, aún así tenemos que seguir teniendo fe en Dios. Y esto lo digo, amados hermanos, porque cuando uno no entiende para qué es la fe realmente, entonces siempre usamos la fe para esperar cosas terrenales. Y cuando las cosas terrenales que esperamos por fe no vienen, no llegan o no las vemos, entonces nuestra fe puede ser quebrantada a causa de eso. Y creo que lo que estoy diciendo le ha pasado a muchos cristianos a nivel mundial. ¿Por qué mucha gente permite que cuando su fe es atacada, la fe de muchos se quebranta? ¿Por qué la fe de muchos se quebranta? Porque estoy convencido que tienen un mal concepto de lo que es la fe y para qué es la fe. Este texto que acabamos de leer es muy interesante porque nos dice, amados hermanos, de manera clara, que la fe de estos antiguos no solamente les servía para esperar lo terrenal. Y cuando veo un poco de manera más profunda este texto y lo discierno más espiritualmente, logro entender que si yo pudiera decir para qué ellos usaban más la fe, puedo decir que ellos usaban más la fe para esperar lo eterno
que para esperar lo físico, lo terrenal. Entonces, cuando yo tengo este punto claro en mi vida, amados hermanos, es cuando yo puedo fortalecer mi fe. Yo sé que muchos de ustedes quizás tienen su propio concepto de qué es fortalecer mi fe. Y puede ser que estén en lo correcto. Puede ser que ustedes hayan escuchado varios conceptos de lo que es fortalecer la fe, y no estoy diciendo que sean conceptos errados, pero permítanme, yo les comparto mi concepto de lo que es fortalecer mi fe o fortalecer la fe. Y el punto es que mi fe no puede ser fortalecida si yo no entiendo para qué es la fe. Yo no puedo fortalecer mi fe creyendo que mi fe me va a permitir ver muchas cosas terrenalmente hablando, porque cuando las cosas terrenales no llegan, entonces mi fe va a ser quebrantada. Entonces, no puedo yo fortalecer mi fe si creo que mi fe es solo para esperar lo terrenal. ¿Cuándo entonces fortalezco mi fe? Cuando entiendo de manera clara que nosotros como hijos de Dios, mientras vivamos en esta tierra, tenemos que vivir como vivieron estos antiguos. ¿Cómo vivieron? Dice el texto, confesando con sus vidas, con su testimonio. Su manera de pensar confesaba lo mismo. Su manera de actuar, cada cosa que hacían, confesaba algo. ¿Qué era lo que sus vidas confesaban? Que ellos tenían una convicción, que ellos tenían algo claro. Ellos aquí en la tierra eran peregrinos y extranjeros. Otra palabra es advenedizos. Ellos tenían claro eso. No sé si me estoy explicando. Estoy tratando de explicarme lo más claramente posible. ¿Qué es lo que estoy diciendo en otras palabras? Vamos a intentarlo de otra manera para que quede claro. ¿Qué es lo que estoy intentando decir? Que cuando yo tengo claro en mi vida que esta vida que estoy viviendo física es pasajera, que, que mi ciudadanía no es en esta tierra, que mi ciudadanía realmente es del cielo, entonces nada de lo que yo vivo aquí en la tierra, nada de lo que a mí me pueda hacer falta mientras yo esté viviendo aquí en la tierra va a quebrantar mi fe. Absolutamente nada. Porque si viene lo físico y lo material, gloria a Dios. Si no viene lo físico y lo material, también gloria a Dios. Cada año que pasa de vida es un año menos, pronto moriré y pronto iré a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y allí es donde yo voy a morar por toda la eternidad en gloria. Cuando yo entiendo eso es cuando yo logro fortalecer mi fe. Cuando uno tiene esto claro y sabe para qué es la fe que Dios nos ha permitido, es cuando nosotros vamos a lograr fortalecer. Me explico. Fortalecer la fe tiene que ver con tener claro para qué es esa fe. Si entiendo entonces que esa fe es para esperarlo por venir, nuestra vida eterna, amados hermanos, cuando yo entiendo que esa fe es para esperar el porvenir, nuestra vida eterna, la gloria que nos espera, los galardones que nos esperan, entonces cuando yo entiendo esto, no espero nada que tenga que ver con esta vida. Creo, es un concepto personal que tiene fundamento y sustento bíblico. No sé cuántos estén de acuerdo conmigo, pero si no logramos ver la fe de esta forma, difícilmente la vamos a fortalecer. Porque por experiencia propia lo puedo decir, muchas cosas que uno cree que van a llegar por el hecho de ser hijo de Dios y no llegan,
esas situaciones ha hecho que la fe de muchos haya sido quebrantada. Entonces termino simplemente diciendo, este es un tiempo para nosotros fortalecer nuestra fe. Primero el templo, luego las murallas. Ya fuimos levantados como templo de Dios. Ya fue puesto en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Ya mora en nosotros a causa de que ya nosotros somos templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Eso fue primero y tenía que ser así. Ahora tenemos que fortalecer las murallas. Ahora tenemos que fortalecer nuestra fe. Amados hermanos, los tiempos son difíciles y se pueden poner aún más difíciles. La fe de ustedes y la mía tiene que ser fortalecida. Entiendan, por Dios, por amor de Dios, la fe que fue puesta en nosotros fue puesta más que para esperar algo aquí en la tierra, fue puesta para llenarnos de convicción, de fortaleza, para nosotros creer que a pesar de cualquier problema, pronto vendrá nuestra redención y vamos a poder estar en una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Y allí no habrá llanto, no habrá lloro, no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá hambre, no habrá necesidad, porque todo esto habrá pasado. Yo espero, amados hermanos, que todos hayamos entendido esta reflexión y espero que haya servido de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad, que el Señor les continúe bendiciendo.